ya hemos visto antes, ¿qué es el medio interno? ¿No? Ya ustedes lo han sabido definir muy bien en clase, ¿no? En todos los organismos pluricelulares, el líquido que va a rodear todas las células, o el líquido extracelular, en otras palabras, va a constituir el medio interno, ¿sí? Entonces, para nosotros manejar lo que es equilibrio de medio interno o trastornos del medio interno o fisiología del medio interno, nosotros tenemos que entonces tener muy claro, ¿no? ¿Qué es el líquido extracelular, ¿no? Y en qué compartimentos se encuentran, qué es el agua corporal total y todo el conjunto de compartimentos líquidos que están separados por membranas. El agua corporal total tiene dos compartimentos importantes o esenciales. El plasma sanguíneo, que representa más o menos el 4.5% de la masa corporal, y el líquido intersticial representa aproximadamente el 16% de la masa corporal. Otros subcompartimentos menores, como la linfa, que supone un 2% del peso corporal. Existe otra fracción importante, el líquido transcelular. ¿Sí? Entonces, aquí en esta gráfica de acá, que ya hemos visto también en clase, ¿no? Está muy clarito acá cuál es el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular, ¿sí? Más o menos el compartimiento intracelular aproximadamente son 25 litros en una persona que aproximadamente tenga un peso corporal de 70 kilos, ¿sí? Y el extracelular aproximadamente será unos 15 litros, en el cual están conformados por plasma, por líquido intersticial, por líquido transcelular, por la linfa y por otros que están constituidos, por ejemplo, en los huesos, en los cartílagos, en las secreciones digestivas e incluso, ¿no?, en los espacios virtuales. La osmolaridad también es un concepto que hemos visto ya en clase, ¿no? Y que nosotros tenemos que calcularlo necesariamente para poder nosotros tener en cuenta todo lo que es la fisiología de lo que es lo que es volúmenes, lo que es volemia, en otras palabras, y también, ¿no?, importante para lo que es el sodio y también sus respectivas alteraciones o trastornos, ¿ya? Esta es la fórmula para poder calcular la osmolaridad y acá pues hay un ejemplo que vimos en clase donde nos da aproximadamente pues una osmolaridad normal, ¿no? Que varía, como ya hemos dicho, de 285 a 295. Calcular la osmolaridad, ¿sí? Si por ejemplo nosotros vamos aumentando ya sea el sodio hasta 160, la glucosa a 720 y la urea, por ejemplo, a 360, ¿no? Que será, no sé si eso sería compatible con la vida. Entonces, obviamente, esto va a afectar la osmolaridad porque al reemplazar esos valores en la fórmula, definitivamente nos van a dar valores demasiado altos. No sé qué es lo que está pasando aquí. A ver, por favor, me esperan un minuto. Sí, Victoria. Van a disculpar, lo que pasa es que estoy acá en el hospital y estaban ahorita afuera haciendo un poquito de problema. Bueno, continuamos entonces. La homeostasis es la tendencia a resistir cambios, todo con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante, ¿sí? O sea, es todos los mecanismos que desenvuelve, ¿sí?, el mismo organismo por diferentes sistemas, ¿no?, para poder mantener ese medio interno estable, ¿sí? Con prácticamente las mismas constantes, por ahí una que otra variación mínima, pero que no altere esa estabilidad que mantiene. Entonces, suele usar ciclos de retroalimentación negativa que contrarrestan los cambios en los valores blancos, o sea, en los valores que se quieren mantener como valores estables de referencia, conocidos como valores de referencia, de varias propiedades, ¿sí? En contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican los estímulos que los inician, ¿sí? Entonces, lo que hacen en sí es alejar al sistema de un estado inicial.
que eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en clase, por ejemplo, a ver qué ejemplos tienen de retroalimentación positiva, ¿se acuerdan? Coagulación. ¿Mm? En la coagulación podría ser. Coagulación. Positiva. Ya. ¿Otro? La ovulación. Ya, la ovulación. Muy bien. El trabajo de ¿Otro? parto. ¿Ah? El trabajo de parto. El trabajo de parto, muy bien. Y el mismo parto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y de retroalimentación negativa? Ahí tratamos de volver, ¿sí?, a los estados o a los valores de referencia inicial. Por ejemplo, La regulación de la temperatura. ¿de qué? De la temperatura. Por ejemplo, muy bien, la temperatura. ¿Qué más? De la respiración también o del azúcar. Muy bien. Ya cuando hay niveles de hiperglicemia, ¿no es cierto? Por exceso de consumo. ¿No? Tratamos de llevar a los valores basales, en otra palabra. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, pues para llevar a cabo todo esto, ¿no? Hay diferentes sistemas reguladores. Tenemos el sistema tegumentario, que está formado por la piel y que cubre y protege al cuerpo. Mantiene una condición estable del medio exterior. Entonces, obviamente, es como una barrera que protege, ¿sí? Y ayuda a mantener estable, ¿no?, al medio interno del medio externo. El sistema renal, que está encargado de eliminar las sustancias dañinas que se encuentran en la sangre, ¿sí?, que son muchos de ellos producto de los desechos del metabolismo, y mantienen obviamente constante también las concentraciones de iones y el volumen de agua, ¿sí?, entre otras funciones. Y el aparato digestivo transfiere sustancias nutritivas hacia la sangre, ¿sí?, de lo que obviamente se está consumiendo, se está ingresando hacia el organismo, y se encarga de desechar residuos, ¿sí?, también por la vía digestiva. Y el intestino proporciona también esos micronutrientes importantes como son los hidratos de carbono, como son los ácidos grasos, los aminoácidos, desde el alimento ingerido hacia el extracelular. El sistema circulatorio funciona como un sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos, y obviamente protege de enfermedades porque transporta a los anticuerpos. El sistema nervioso y endocrino actúa de forma conjunta regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos que son las hormonas. Y el sistema respiratorio, que es responsable de mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre, así como también la excreción del CO2. Y bueno, pues aquí están todo lo que ustedes estaban mencionando, ¿no? La coagulación, obviamente la ovulación, el trabajo de parto, el mismo parto, la lactancia materna, la digestión, ¿no? Y también obviamente la señalización nerviosa a través del potencial de acción. Y los de retroalimentación negativa, como ustedes dijeron, ¿no? Aquí la palabra es importante, es regulación. Regulación del azúcar, por ejemplo, en sangre, de la temperatura, de la presión arterial, de la respiración, del pulso y de la concentración iónica. Acá tenemos un ejemplo de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Y acá en la imagen tenemos clarito que estamos hablando de todos los procesos físico-químicos, biológicos que se dan para que se pueda llevar a cabo el trabajo de parto, ¿no es cierto? Igual acá la retroalimentación negativa, que acá, en este caso, por ejemplo, se trata de regular, ¿qué cosa? La volemia, ¿no es Bulimia. cierto? ¿La qué? Bulimia. La volemia, muy bien, ¿no? Entonces, si hay deshidratación, obviamente se desarrollan, ¿no?,
obviamente los osmorreceptores, ¿no es cierto?, van a poder identificar que hay una baja del volumen sanguíneo y aumento de la osmolaridad plasmática, y eso va a desencadenar diferentes mecanismos, ya sea a nivel hipotalámico como también a nivel renal, para que se pueda incrementar, ¿sí?, la volemia, ya sea incrementando la ingestión de agua o aumentando la retención de agua. ¿Cómo está distribuido el agua corporal total? El agua corporal total, como ya sabemos, representa aproximadamente 60% del peso corporal, ¿sí? Y obviamente esta agua corporal total está distribuida, como ya hemos dicho anteriormente, ya sea en un compartimento extracelular, que más o menos es el 20%, y en el intracelular, que aproximadamente es un 40%. En el extracelular está el plasma y está el líquido intersticial y transcelular, donde nosotros encontramos el líquido sinovial, el líquido peritoneal, pericárdico, pleural, líquido cefalorraquídeo y el humor vítreo. Esto aproximadamente nos indica que es de 1 a 2 litros. Tengamos en cuenta que esa cantidad de líquido es muy mínima, porque nosotros, por ejemplo, ¿no?, si nos hacemos una radiografía, una ecografía, no vemos una suficiente cantidad de líquido. Cuando no ya es evidente la cantidad de líquido en estos espacios, esto es patológico, ¿sí? Y a nivel intracelular, como ya dijimos, es un 40%. Esto está constituido por la suma de los volúmenes de líquido existente en las células del organismo. Obviamente esta es una representación donde decimos, si todo esto es nuestro cuerpo, entonces más o menos más de la mitad de nosotros somos agua. Entonces, alteraciones del metabolismo del agua. Vamos a nosotros a tener que diferenciar entre un estado de deshidratación y en un estado de depleción de volumen. En un estado de deshidratación es un trastorno del metabolismo del agua y hay un estado de hipertonicidad, porque solamente lo único que se ha perdido es agua. Entonces hay un déficit del agua intracelular. Y estos síntomas son por hipernatremia, que puede ser sed, confusión, parálisis, pero los signos de hipovolemia son mínimos. No necesariamente vamos a poder evidenciar claramente que hay signos de hipovolemia. En cambio, cuando hay una depresión del volumen extracelular, hay una pérdida de sangre, por ejemplo, o hay una reducción del sodio corporal, entonces ahí nosotros sí vamos a ver síntomas de volemia, ¿sí? Entonces, esto va a llevar tanto a un déficit de sodio total corporal y también a reducción del volumen intravascular, ¿no? Entonces, si hay una reducción del volumen efectivo circulante, obviamente, como ya hemos visto anteriormente, se van a activar los vasoreceptores de baja y alta presión y obviamente van a activar a la hormona antidiurética, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, al sistema nervioso simpático y van a inhibir al factor natriurético atrial. ¿Esto a qué va a conllevar? 1, a disminuir la excreción urinaria de agua, aumentar la ingesta de agua, y esto pues es por respuesta renal. También disminuir el filtrado glomerular, aumentar la resorción de sodio, disminuir la excreción urinaria de sodio, ¿no? Y como respuesta cardiovascular tenemos, por ejemplo, la vasoconstricción, ¿sí?, y la taquicardia. ¿Qué va a causar la reducción de volumen? ¿Sí? Pérdidas, por ejemplo, de sangre, como es en el caso de las hemorragias, las pérdidas extrarrenales, como son las gastrointestinales, por vómitos, por una aspiración nasogástrica, por diarreas, por fístulas, ¿sí?, a nivel intestinal o gastrointestinal, y drenajes biliares, pancreáticas y también de intestino delgado. Cutáneas, por quemaduras, por dermatitis graves, secuestro de un tercer espacio, peritonitis, pancreatitis y obstrucción intestinal e incluso aplastamiento muscular. Las pérdidas renales
diuréticos, diabetes insípida, diuresis osmótica, déficit de aldosterona, insuficiencia suprarrenal, hipoaldosteronismo y nefropatías perdedoras de sal. Tratamiento: restaurar la normovolemia, corregir trastornos, los trastornos hidroelectrolíticos que se puedan estar presentando y también del equilibrio ácido-base. ¿Cómo vamos a reponer estos líquidos? La cabeza, pues los cristaloides, ¿no? Las soluciones isotónicas con cloruro de sodio 0.9%, ¿sí? Que van a aumentar el líquido extracelular. Soluciones hipotónicas, como es el suero glucosado, que aumenta el líquido intracelular. Y los coloides que expanden el espacio intravascular. Si hay un déficit de volumen extracelular, pues obviamente lo más importante es el uso de los cristaloides isotónicos, ¿no? Luego, cuando se expanda ya el líquido extracelular, recién pasamos a una solución hipotónica, que puede ser suero glucosado, por ejemplo. Tener en cuenta que no debemos excedernos, ¿sí? No debemos abusar del cloruro de sodio 0.9% por el riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica y que también puede producirse vasoconstricción renal con baja del filtrado glomerular. Coloides semisintéticos que pueden provocar alteraciones de hemostasia, nefrotoxicidad y aumento de mortalidad, ¿sí? ¿Y qué es la sobrehidratación? En la sobrehidratación hay una acumulación excesiva de agua en el espacio intersticial y se deben básicamente a incremento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica del capilar y aumento de la permeabilidad capilar. Obstrucción linfática, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros también tenemos que distinguir entre un edema localizado y un edema generalizado. Por ejemplo, un edema localizado, por ejemplo, tiene preferencia por una de las extremidades, ¿sí? Por ejemplo, si hay un paciente que está presentando una trombosis, ¿no? Venosa profunda, eso no es bilateral, es unilateral y obviamente va a tener preferencia por una de las extremidades. Por tanto, es asimétrica y no se modifican con los cambios posturales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como ya mencionamos, las obstrucciones venosas, que puede ser la trombosis, la compresión tumoral, la obstrucción linfática, que es la compresión también tumoral por aumento de la permeabilidad capilar y también pues que produce inflamación o también los traumatismos o las quemaduras. Y el edema generalizado. Aquí el edema generalizado, como su nombre lo dice, afecta todo el cuerpo, ¿sí? Tiene una distribución postural, eso sí, y por la intensidad y la patología. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos a un paciente que está hematizado y siempre está en una posición de decúbito, obviamente, ¿sí? Las partes del cuerpo que están más hacia la parte baja, obviamente van a ser más afectadas por el edema que las partes superiores. Si tenemos un paciente que para solamente sentado, vamos a evidenciar más edema en los miembros inferiores, por ejemplo, que en los miembros superiores. Y así podemos ir dándonos cuenta que esto sí se afecta o sí se altera con los cambios posturales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica de los espacios vasculares e intersticiales, tenemos, por ejemplo, cuando hay una disminución del volumen efectivo circulante, ¿no? Por edemas de infrallenado, tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico. Y si hay un aumento del volumen efectivo circulante, como edemas por sobrellenado, tenemos las glomerulonefritis agudas, la insuficiencia renal y si hay trastornos de la permeabilidad vascular, tenemos edemas por fármacos o un edema idiopático también, ¿no? ¿Algún fármaco que ustedes conozcan que produzca edema? ¿Saben de alguno? ¿Están almorzando o están en clase? ¿Hay alguien?
Sí, fuera. ¿Algún fármaco que ustedes conozcan? ¿Ninguno? Amlodipino, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Tratar la enfermedad subyacente, reposo, elevación de los miembros inferiores, uso de medidas elásticas, restricción del aporte de sodio y agua, restricción estricta de sodio, menos de 25 equivalentes por litro, para evitar nuevos edemas, restricción de 50 a 100 equivalentes por litro, que es la recomendada, la restricción de agua también, igual o menor a la suma de orina, más pérdidas insensibles. Eso es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestro balance es solamente lo que orinamos, ¿no? Y algunos pacientes lo tienen así y no es, ¿no? No nos olvidemos de las pérdidas insensibles y eso puede llevar, tal vez si no se considera adecuadamente, pues a que haya, pues, este déficit de volumen y por tanto el paciente puede estar hipotenso, puede estar pues un poquito cansado. ¿Por qué? Porque obviamente no está completando sus requerimientos mínimos. Uso de diuréticos que inducen natriuresis y una diuresis con disminución del volumen intravascular y de la presión hidrostática capilar. Los diuréticos de elección van a ser los de ASA, como furosemida, bumetanida y toracemida. Y los antialdosterónicos, ¿no? En hiperaldosteronismo asociado al estadio hematoso y se utilizan de forma preferente en los edemas por una cirrosis hepática y en el edema idiopático. Y en edemas refractarios podemos combinar los diuréticos de ASA y los tiazídicos. ¿Cómo vamos a calcular las pérdidas insensibles? ¿Sí? ¿Qué son las pérdidas insensibles? Las pérdidas insensibles son pérdidas de agua y electrolitos que salen del cuerpo porque no se pueden medir con exactitud. Pueden ser cutáneas, pueden ser pulmonares y en situaciones concretas como sudoración, fiebre, en estados, por ejemplo, de intubación o de quemados, por ejemplo, todos estos pacientes, ¿sí? Sin necesidad de hacer ninguna otra cosa, están teniendo pérdidas, ¿sí? De agua y electrolitos de manera insensible. No tan evidente como dice, no lo podemos medir con exactitud, pero podemos ayudarnos, ¿sí? Con ese cálculo. Para eso hay que tener en cuenta mucho la temperatura, ¿sí? El grado de temperatura que tiene el paciente o la persona, si hay una temperatura normal, si hay una febrícula o si hay fiebre. Para ello utilizamos constantes, ¿sí? Que nos están acorde a la temperatura del paciente para que nosotros podamos hacer el cálculo en un tiempo determinado. Entonces, de acuerdo a la tabla anterior, para calcular las pérdidas insensibles debemos tomar en cuenta su temperatura corporal y para cada una se designa una constante. Y esta va a variar de acuerdo a cada institución hospitalaria o dependiendo también del autor, pero se debe tomar en cuenta el peso del paciente y el número de horas trabajadas por el personal de enfermería, ¿sí? Entonces, la fórmula sería peso por la constante por el número de horas, ¿sí? Eso nos va a dar las pérdidas insensibles en ese tiempo, en ese periodo. Por ejemplo, si vamos a calcular las pérdidas insensibles de un paciente que pesa 52 kilos, tiene una temperatura de 37.8 y, bueno, más o menos es en un tiempo de 8 horas. Entonces, en otras palabras, 37.8 es temperatura normal, es febrícula, es fiebre. ¿Qué es? Febrícula. Febrícula, ¿no es cierto? Entonces, si es febrícula, ¿le corresponde cuál constante? 75. 0.75. Entonces, su peso es 52 kilos, reemplazando constante 0.75 y el número de horas es 8. Entonces, nos sale aproximadamente 312 mililitros es las pérdidas insensibles en 8 horas con febrícula, ¿sí? Con respecto al balance de sodio, ¿no? Sabemos que obviamente siempre tenemos que tratar de mantener un balance neutro, ¿no?
Si es un balance negativo, significa que las pérdidas o el egreso es mayor que los ingresos. Y si es un balance positivo, significa que los ingresos son mayores que el egreso, ¿sí? Entonces, el sodio, obviamente, la fuente principal de obtención es por la dieta, ¿sí? Más o menos 120 milimoles al día son absorbidos en intestino, ¿no? Unos 5 a 10 milimoles al día se desechan en las heces y más o menos unos 110 milimoles van a pasar o son absorbidos hacia el líquido extracelular, ¿sí? Y el líquido extracelular obviamente también tiene que mantener constante, ¿sí?, sus niveles de sodio, igual el intracelular. Entonces comienza a haber aquí una especie de intercambio entre ambos espacios y obviamente hay una pérdida a nivel de glándulas sudoríparas de 10 a 15 milimoles por día, ¿sí? Igualmente a nivel renal. Miren, de toda esta cantidad de sodio, como esto va y viene, hay un filtrado aproximadamente de 25.500 milimoles al día. Entonces, por riñones, ¿sí?, se desecha 100 milimoles por día a través de la orina. Y, como ustedes también ya saben, todo este intercambio de lo que estamos hablando que ocurre a nivel renal, pues se da principalmente a nivel tubular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que obviamente, ¿sí?, a nivel tubular nosotros vamos a tener algunas rutas o vías de transporte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la vía paracelular, ¿sí?, que está entre cada célula desde la luz tubular hacia el intersticio. Y también hay transportadores o cotransportadores a nivel de membrana apical, ¿sí?, de la célula y de membrana basal de la célula. Este transporte es un transporte transcelular, que atraviesa las células, ¿sí? Y bueno, pues todas ellas, ¿sí?, van a depender de gradientes electroquímicos, de canales iónicos y de transportes transapicales y vasolaterales. ¿Cómo es el diagnóstico de la hiponatremia? ¿Sí? Bueno, nosotros obviamente, aquí nosotros vamos a tener un paciente con alteración obviamente del sensorio, ¿no es cierto? Alteraciones a nivel neurológicas y hacemos una electrolitos, ¿sí? Encontramos pues que hay un sodio bajo, ¿sí? Es importante que calculemos la osmolaridad plasmática, porque acuérdense que la hiponatremia puede ser hipotónica, isotónica e hipertónica. Entonces eso nos va a servir bastante, ¿sí?, para determinar cuál es la causa. Entonces, si obviamente esto es una causa renal, hay que tener en cuenta que hay eliminación de volumen máximo de orina diluida, ¿sí? Entonces, la osmolaridad de la orina tiene que ser menor a 100 miliosmoles por kilo. Si las pérdidas son renales, el sodio urinario es mayor de 20 y si son extrarrenales es menor de 20. Entonces, otro punto importante, hay que calcular la osmolaridad urinaria. El tratamiento, obviamente, elevar la concentración plasmática de sodio y restringir la ingestión y facilitar la pérdida de agua. Corregir el tratamiento primario, obviamente, ¿no?, que es lo que está ocasionando esta hiponatremia. Si la hiponatremia es aguda o es grave, ¿sí?, o sea, un sodio menos de 120, por ejemplo, que hay síntomas graves, que hay hiponatremia aguda, podemos utilizar bolos, ¿sí?, de 100 mililitros de solución de cloruro de sodio al 3% en 10 a 15 minutos, ¿no? Y la ventaja de esto es que nosotros podemos repetir esto hasta 3 dosis. Tenemos que estar midiendo siempre la concentración después de cada dosis para ver si es que ya hemos conseguido la corrección o pues si podemos completar hasta las 3 dosis de todas maneras. Detener con la mejoría de síntomas o mejoría en más de 5.000 equivalentes por litro y limitar siempre el incremento, ¿sí?, de no más de 8.000 equivalentes por litro las primeras 24 horas.
Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula clásica para calcular el déficit de sodio, ¿no? Y también la fórmula de Avogadro, que es la que habitualmente nosotros utilizamos en la práctica. Tener cuidado con no exceder la velocidad de infusión para la corrección, porque podría llevar a un síndrome de desmielinización osmótica, ¿sí? Una mielinólisis pontina que se caracteriza porque hay un daño neurológico causado por la destrucción de las vainas de mielina en el centro de la protuberancia, ¿sí? Puede dar paraparesias, cuadriparesia, disartria y coma. Y la causa más común es un cambio rápido y drástico de los niveles de sodio en el organismo. ¿Cómo más o menos ocurre esto? Pues hay una célula con un volumen normal, ¿no es cierto?, de agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Está en un medio hiposmolar, hay una hiponatremia. Entonces, obviamente, esto lleva a un edema celular, ¿sí? En un cuadro agudo, ¿no? Y si esto es sostenido, hay una disminución adaptativa de los solutos de la célula. Si nosotros hacemos una corrección rápida de la hiponatremia, vamos a ir hacia el otro extremo, ¿no? De lo que estaba la célula hinchadita, edematizada, esta célula se puede secar, se puede crenosar. Y por tanto, obviamente, este daño pues, es terrible y nos va a llevar a la mielinólisis pontina. Pero si hacemos una corrección lenta, ¿no? Obviamente la célula va a continuar su estado de adaptación y no va a presentar estos daños. Con respecto a la hipernatremia se define con un valor de sodio mayor de 145 mil equivalentes por litro, ¿sí? Y con respecto a los mecanismos que se pueden desencadenar es por pérdida de agua corporal, por ganancia neta de sodio, por paso del agua extracelular hacia el compartimento intracelular, o hay una salida de sodio de las células en intercambio por potasio. Tengamos en cuenta que la hipernatremia puede ser hipervolémica, normovolémica e hipovolémica. Si es hipervolémica, ¿no? Estamos ante un caso de un síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo primario, ¿sí? O la ingesta de agua salada o por iatrogenia, ¿no? Hemos querido corregir una hiponatremia y nos hemos ido hacia el otro extremo. La normovolémica, que es por diabetes insípida, y la hipovolémica por diuresis osmótica, por uso de diuréticos de asa, por vómitos, diarreas y quemaduras. Las manifestaciones clínicas, hay una disminución del volumen neuronal, ¿sí? Hay letargia, hay reflejos hiperactivos, hay temblor muscular, hay convulsiones y hay coma. Y en los ancianos hay que tener cuidado porque puede presentarse la trombosis de los senos venosos craneales, la atrofia cerebral, hemorragias cerebrales por tracción de las estructuras vasculares. Tratamiento. Tenemos que determinar el déficit de agua, ¿sí? Sodio ideal por agua ideal es igual a sodio actual por agua actual, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos calcular cuánto de agua le está faltando y poder, pues, agregarle a su terapia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reponer ese volumen, no? Si es aguda la hipernatremia, hay que tratar de disminuir a una velocidad de 1.000 equivalente por litro. Si es un cuadro crónico, hay que disminuirlo a 0.5 mil equivalentes por litro por hora. ¿Ya? ¿Qué líquidos podemos usar? Podemos usar agua libre, vía oral, o también podemos utilizar dextrosa al 5% endovenosa. También podemos utilizar cloruro de sodio al 0.045%. Podemos utilizar agua destilada. En otras palabras, soluciones hipotónicas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular el déficit de agua? Ahí está
la fórmula. Parece distinta a la otra, pero es muy similar. Nos sale el mismo resultado. Y bueno, pues, ¿cómo hacemos para tratar la hipernatremia? La hipernatremia puede ser aguda, puede ser crónica, ¿sí? Y el punto de corte son 48 horas. Puede ser agudo, por ejemplo, en urgencias, representa una emergencia, entonces tiene que tratarse como debe ser. Y si es un paciente crónico, que estamos viendo tal vez en la parte ambulatoria y hemos encontrado pues que su sodio está incrementándose, tenemos bastante chance para que nosotros hagamos un estudio de paciente y ver por qué razón lo está presentando para darle un adecuado tratamiento. Ahora, los pacientes con hipernatremia crónica, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener? Evaluar el nivel de conciencia. Está alerta, líquidos orales, sonda, no hay tanto problema. Si está somnoliento, dextrosa al 5%, a 1.35 mililitros por kilo por hora. Ejemplo, ¿no? Un paciente de 70 kilos. Entonces, 70 por 1.35, ¿sí? Mililitros por kilo por hora, entonces más o menos el volumen que nosotros le vamos a infundir es 94 cc por hora. Si existe hipovolemia, entonces obviamente vamos a tener que colocar más sustancias, más líquido, entonces por tanto vamos a tener que colocar pues soluciones isotónicas. Control de sodio cada 6 horas y esto reduce 1 miliequivalente por litro por hora. No pasar de 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Y con respecto al potasio se encuentra más o en su mayor cantidad a nivel intracelular, hasta en un 98%. A nivel extracelular, solamente en un 2%. Obviamente está distribuido en ambos compartimentos, pero su mayor cantidad se encuentra a nivel intracelular. Hay que tener bastante cuidado porque hay una relación inversamente proporcional entre el pH del suero y las concentraciones de potasio. También el aumento de 0.6 miliequivalentes por litro de potasio por cada disminución de 0.1 en el pH, ¿no? Se va a dar entonces, si nosotros tenemos, pues obviamente, una alcalosis metabólica, ¿qué va a pasar con el potasio? Baja, ¿no es cierto? Y si tenemos una acidosis metabólica, ¿sí? Obviamente el potasio sube. Y esos son los factores que regulan la actividad de la bomba, ¿no es cierto? Sodio, potasio, ATPasa, y tenemos la insulina, las catecolaminas, las alteraciones del pH, la acidosis, donde el potasio pasa hacia el medio extracelular, y la alcalosis, donde el potasio pasa en su mayoría al medio intracelular. ¿Qué es la hipocalemia? Niveles de potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro. ¿Por qué se puede dar? Bueno, tenemos un consumo tal vez dietético insuficiente, estamos haciendo ayuno, estamos teniendo trastornos de la alimentación o tal vez estamos bebiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Desplazamiento intracelulares, tenemos por ejemplo, hemos dicho que el potasio, ¿no? En alcalosis va hacia la parte intracelular, por tanto va a reducirse el potasio sérico. Administración de insulina, los beta-2 agonistas, incremento de las pérdidas, por ejemplo, a nivel digestivo, que pueden ser vómitos, diarreas, aspiraciones o gástricas, renales también pueden ser por uso de diuréticos, toxinas e hiperaldosteronismo y sudoración excesiva. Y en otros casos por una hipomagnesemia, principalmente en la hiperalimentación, ¿no? Intravenosa, entonces eso nos va a llevar a una hipomagnesemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reponemos magnesio y el potasio se normaliza. ¿Qué manifestaciones clínicas? Las más importantes en la cabeza, las manifestaciones cardiovasculares, ¿no es cierto?
van a haber siempre anomalías en la polarización de la membrana y eso vuelve el espacio de reposo más negativo, más electronegativo y esto va a retrasar la repolarización, ¿sí? Entonces puede llevar a taquiarritmias, a fibrilación auricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y estos son los hallazgos que principalmente vamos a tener en el electrocardiograma y obviamente ello va a depender de los valores de potasio. A menos valores de potasio, obviamente, mayores alteraciones electrocardiográficas. Tratamiento depende de los valores. Si es mayor de 3, pues optimizar el consumo bioral, ¿sí? Si es menor de 3, obviamente de preferencia una corrección endovenosa, ¿sí? Podemos utilizar cloruro de potasio y hay que evitar el potasio con soluciones glucosadas. El potasio irrita el endotelio vascular, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a pasarlo o vamos a tratar de corregirlo por catéter periférico, no debemos pasar de los 40.000 equivalentes en 50 mililitros en 6 a 4 horas, ¿sí? Hay que revalorar siempre el potasio, ¿no? Estamos dando tratamiento, entonces tenemos que valorar cómo está el potasio después de lo que le estamos infundiendo para ajustar la administración, ¿no? Si tal vez tenemos que seguir dando o tal vez ya es suficiente la vigilancia electrocardiográfica. Entonces tengamos cuidado de lo que hemos mencionado hace ratito, por favor, la hipopotasemia, ¿sí? Puede ir de la mano de una hipomagnesemia. ¿Cuánto es que debo poner para reponer el déficit de potasio? ¿Sí? Tenemos que calcular las necesidades basales, que son 1.000 equivalente por kilo, el déficit más el déficit de potasio, que es igual a 50.000 equivalentes por kilo, ¿sí? Por el porcentaje de déficit que está teniendo el paciente. ¿Cómo lo debo poner? Pues obviamente tengo que tener de preferencia una vía central. Pero en el caso que el paciente no tenga, no permita o no desee la colocación de una vía central, entonces podemos hacer el intento de pasarle por vía periférica, ¿no? De todas maneras, no exceder los 40.000 equivalentes por litro. ¿Cómo calculo el déficit? ¿Sí? Miren, lo podemos calcular sacando más o menos, ¿no?, el promedio según el valor que tiene. Pero aquí, por ejemplo, traemos los valores, ¿sí?, de esa constante que hemos visto en la fórmula anterior, aquí, del porcentaje. Entonces, si el potasio está en 3.4 a 3, puedo decir que hay un déficit del 5%. Si el potasio sérico está entre 2.9 y 2.6, entonces puedo decir que hay un déficit del 10%. Y si es severa, menos de 2.5, puedo decir que estamos ante un déficit del 15%. ¿Qué es la hipercalemia? Es el aumento del potasio sérico mayor de 5.5 mil equivalentes por litro. ¿Cuáles son las causas? La pseudo-hiperpotasemia, ¿sí? ¿Qué significa pseudo-hiperpotasemia? Miren, en la pseudo-hiperpotasemia vamos a encontrar valores de potasio elevado en el examen, pero el paciente va a estar tranquilo. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes han tomado una guita, ¿sí? Ustedes ya están de internos o ya ustedes pues les gusta mucho ir a evaluar a sus pacientes en el hospital y está bien porque hay chicos que desde alumnos sin necesidad de esperar el residentado van y evalúan pacientes y apoyan en las emergencias y van aprendiendo algunos procedimientos, ¿no? Y uno de los procedimientos es en las emergencias principalmente es la toma de un agua y electrolitos, ¿sí? Entonces ustedes tomaron el agua y electrolitos muy emocionados porque les salió perfecto, como todos queremos que se tomen agua y electrolitos, siguiendo cada uno de los pasos. Pero ¿qué pasó? De repente un paciente por ahí se puso mal, ¿sí? Entonces ustedes dejaron ahí para que el técnico se lo llevara, pero el técnico está ayudando allí. La cosa es que cuando va a llevar la muestra hacia el laboratorio para que se haga la medición, resulta
que sale el potasio en 7 o en 8. Pero ustedes lo ven al paciente tranquilo, no se queja de nada. Entonces, ustedes se han dado cuenta que esto se ha dado por una hemólisis en la misma jeringa del AGA. Entonces, esto es una pseudo-hiperpotasemia, ¿sí? Porque realmente el paciente no tiene hiperpotasemia. Ustedes lo ven al paciente tranquilo, él está conversando, está caminando de acá para allá, no se queja de nada, ¿sí? Entonces, eso es una pseudo-hiperpotasemia o pseudo-hipercalemia, ¿ya? El paciente no tiene, y es más, ustedes para confirmar le toman un electrocardiograma y el electrocardiograma está muy bien, ¿sí? También puede darse en casos de leucocitosis o de trombocitosis, puede haber también una pseudo-hiperpotasemia. Desplazamiento del potasio del líquido intracelular hacia el extracelular. Por ejemplo, en acidosis, ya lo hemos dicho, en ejercicio intenso también, en intoxicación digitálica y en deficiencia de insulina. La carga de potasio. Alimentos ricos en potasio, rhabdomiólisis, lesiones por aplastamiento y también hemorragias gastrointestinales. Y por la disminución de la excreción de potasio, insuficiencia renal, fármacos ahorradores de potasio y deficiencia de aldosterona. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Va a haber una menor activación de los conductos de sodio dependientes de voltaje, potencial de acción más lento, amplitud reducida, anomalías en polarización de la membrana, potencial de reposo que es menos electronegativo, debilidad neuromuscular, parestesia, sarreflexia, parálisis ascendente, efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Ya? Entonces, un paciente con hipercalemia, obviamente que va a depender mucho del grado de hipercalemia, pero si tenemos una hipercalemia moderada, severa, ya deberían presentarse, ¿no? Por lo menos algunos de estos síntomas. Y a nivel electrocardiográfico, ¿no? De acuerdo también a los niveles, vamos a encontrar alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque estas arritmias que pueden ser bloqueo auriculoventricular, parálisis auricular e incluso la sistolia pueden llevar a muerte por un paro cardíaco, ¿sí? O a fibrilación ventricular. El tratamiento, vigilancia electrocardiográfica continua, hay que estabilizar la membrana, ¿no? Ya sabemos, gluconato de calcio es lo que tenemos a la mano. Tenemos algunos otros, pues, de otros países o algo muchísimo mejor, ¿no? Que hay no solo es el gluconato de calcio. Nosotros a la mano tenemos eso y nos va muy bien. Puedes utilizar cualquier componente con calcio, ¿sí? Desplazamiento intracelular de potasio, ya podemos utilizar ahí, por ejemplo, la insulina, ¿no? Que lo utilizamos en una solución polarizante, que aparte de insulina tiene que tener dextrosa, ¿no? Y obviamente la cantidad o las unidades de insulina tienen que ir acorde a la cantidad de dextrosa que está colocándose en esta infusión. También podemos utilizar salbutamol, ¿sí? O fenoterol, lo podemos utilizar de preferencia, lo utilizamos o lo pueden utilizar ustedes en jarabe, endovenoso, también lo pueden utilizar en inhaladores, que es bastante común, bastante frecuente, ¿sí? Ya nos están utilizando las nebulizaciones y podemos también buscar que el riñón, si es que hay una buena diuresis, elimine o excrete el potasio, ¿no? Utilizando furosemida. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Primero tenemos que interrumpir de manera inmediata la administración adicional de potasio, reducir el consumo dietético y suspender fármacos que afecten la excreción renal. Administrar líquidos para mejorar la excreción de potasio al incrementar la diuresis y considerar también la administración de calcio si un paciente recibe digitálicos. Vigilar siempre los electrocardiogramas de manera continua para confirmar efectos del tratamiento, ¿no? Obviamente, pues no, si estamos viendo que el potasio está mejorando, está descendiendo, obviamente eso también se tiene que traducir en una mejora a nivel del electrocardiograma. Ahora vamos a pasar a trastornos de equilibrio ácido-base, ¿sí?
No he tocado en esta revisión lo que es el metabolismo mineral óseo para, se podría decir, reforzar un poquito más lo que es equilibrio ácido-base, ¿sí? Pensando más en el examen, ¿ya? Entonces, con respecto a ácido, ¿sí? ¿Qué es un ácido? Es una sustancia capaz de donar un ion hidrógeno. ¿Y qué es una base? Es una sustancia capaz de aceptar un hidrógeno. ¿Qué es un amortiguador? Es una sustancia capaz de unirse de forma reversible a los iones hidrógeno. El equilibrio ácido-base significa mantener la concentración de hidrogeniones normales, ¿sí? Hay 20 meses más, ¿sí? De ácido que de base. Entonces, trastornos del equilibrio ácido-base. Aquí vamos a tener dos puntos importantes, el componente respiratorio y el componente metabólico. Con respecto al componente respiratorio, tenemos que estar midiendo la concentración de CO2 en sangre, ¿sí? El PCO2. Y respecto al componente metabólico o renal, la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿sí? Se dan en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Viéndonos más rojo cuando hay más acidez y volviéndose un poquito más azul cuando hay más alcalinidad. Entonces, esto, por ejemplo, lo vemos, no sé si en algún momento ustedes han tenido a la mano una tira reactiva, ¿sí? Que se utiliza principalmente, pues, para exámenes de orina, ¿sí? O de algunos otros líquidos corporales para poder medir la acidez o la alcalinidad, ¿sí? Por ejemplo, mientras más neutro, como vemos acá en el medio, es un color un poquito más celeste o turquesa, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estos niveles, más o menos es lo que nosotros consideramos normal, de 7.35 a 7.45. Conforme este color turquesa, celeste, va comenzando a tomar un color más rojizo, entonces va consiguiendo prácticamente más acidez, por tanto un pH mucho más disminuido. En cambio, si este color turquesa celeste comienza a ponerse un poquito más azul, más intenso, está tomando un incremento del pH, por lo tanto está llegando a un valor de alcalosis, ¿no? Entonces, nosotros debemos mantener en estos niveles neutros, ¿sí? Los niveles, obviamente, de nuestro plasma sanguíneo, ¿sí? Y obviamente, ¿quiénes se van a encargar de llevar a este equilibrio? Los pulmones y los riñones. Hay 4 alteraciones primarias que tenemos que tener bien claro. La acidosis metabólica, ¿sí? La acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Con respecto a la acidosis metabólica, ¿sí? Tenemos aquí un claro tema de que la alteración primaria es a nivel renal. Por tanto, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿sí? Obviamente, como hay acidosis, en ambos va a haber un pH disminuido, ¿sí? Y como mecanismo de compensación, conforme pasen las horas, ¿no? Porque esta compensación no se da de inmediato, ¿no? Tiene un tiempo de instalación, el PCO2 va a comenzar a disminuir, ¿no? Y el exceso de base va a estar disminuido. Si hay una acidosis respiratoria, como ya dije, el pH va a estar disminuido, pero el PCO2 va a estar aumentado, ¿ya? Como alteración primaria. Y como alteración compensatoria, el riñón va a tratar de compensar incrementando los niveles de bicarbonato. Entonces, el exceso de base va a estar aumentado. Si es una alcalosis metabólica, ¿sí? La alteración primaria es a nivel renal, ¿sí? Por tanto, el bicarbonato va a estar aumentado. La alteración compensatoria va a ser a nivel pulmonar, por tanto, el PCO2 va a estar aumentado.
Si hay una alcalosis respiratoria, obviamente porque el pH en estos está aumentado, la alteración primaria es a nivel renal, que sería pulmonar, por tanto el PCO2 va a estar disminuido. Y como alteración compensatoria, a nivel renal, el bicarbonato va a disminuirse y el exceso de base está disminuido. Aparte de ello, nosotros en acidosis metabólica tenemos que valorar un factor importante, que es el anión GAP, ¿sí? El anión GAP, si está normal o está elevado, nos va a poder determinar qué está pasando, cuál es la causa, ¿sí? En nuestro paciente que lo está llevando a esta acidosis metabólica, ¿ya? Por ejemplo, si hay un anión GAP normal, significa que las pérdidas pueden ser renales o extrarrenales, ¿sí? Si son renales, hay que calcular el GAP urinario, ¿sí? Y si el GAP urinario es negativo, entonces podemos estar pensando en una acidosis tubular renal distal o una insuficiencia suprarrenal o déficit de aldosterona o resistencia también a la aldosterona, ¿sí? El GAP en orina se va a calcular muy parecido también a lo que es, ¿no? A nivel sérico, pero se utiliza sodio, potasio y cloro. Y lo normal más o menos es de 40. Y a nivel extrarrenal, si el GAP urinario es positivo, ¿no? Entonces podríamos estar ante una acidosis tubular renal, pero proximal. Si el anión GAP está elevado, tenemos que evaluar según los antecedentes de cada paciente. Puede ser una cetoacidosis, puede ser una acidosis láctica, una insuficiencia renal, una rhabdomiólisis o intoxicación con yeto o osmolar, ¿sí? Si es mayor de 10, puede tratarse de etanol o etilenglicol, y si es menos de 10, salicilatos, ¿sí? Con respecto a la alcalosis metabólica, hay que tener en cuenta, hay insuficiencia renal. Si hay insuficiencia renal, entonces podríamos pensar, ¿no? Hay un clearance de creatinina menor de 25 mililitros por minuto, entonces puede ser, entonces ha habido una ingesta incrementada tal vez de bicarbonato, ¿no? Los pacientes que ya están en un estadio 4, ¿no? O incluso a veces hasta en 3B, les damos bicarbonato para reducir el grado de acidez, ¿no? O he estado también con vómitos, ¿no? Incoercibles, estoy consumiendo resinas, o hay un síndrome de leche y alcalinos, ¿no? Y si no hay insuficiencia renal, o sea, el clearance de creatinina es mayor de 25, ¿hay hipovolemia o no hay hipovolemia? Si hay hipovolemia, hay que medir, ¿sí?, el cloro en orina. Si es menos de 10.000 equivalentes, esto es por vómitos, por uso de sonda nasogástrica, por diuréticos. Si es mayor de 20.000 equivalentes por litro, puede ser este síndrome de Bartter, puede haber uso de diuréticos, ¿sí? O hay incluso una depresión de magnesio. Si no hay hipovolemia, entonces hay que medir renina y aldosterona, ¿sí? Si hay un aumento de la renina y la aldosterona, entonces hay una estenosis arterial renal, una hipertensión maligna, ¿no? O la presencia de tumores. Si es una disminución de la renina y aumento de la aldosterona, esto puede ser un hiperaldosteronismo primario. Y si hay disminución de ambas, puede ser un Cushing, un Lidle o un corticolismo. Y miren, nosotros tenemos aquí una acidosis, por ejemplo. El pH es menos de 7.35. ¿Esto es metabólico o es respiratorio? ¿Sí? Nosotros sabemos, si el pH hemos encontrado que está disminuido y también el bicarbonato disminuido, entonces esto es una acidosis metabólica. Entonces eso va a disminuir, ¿no?, el PCO2 de manera compensatoria. Entonces nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿No? ¿Hay un anión GAP aumentado o está normal? Si está aumentado, ¿no?, puede ser normoclorémico y se trata pues de
ganancia de ácidos, como hemos dicho, ¿no? Cetoacidosis, acidosis láctica o ayuno. Pero también puede darse por metabolización de tóxicos exógenos, por salicilatos, por metformina, por cianuro, por metanol, por etanol o porque hay una disminución también de la excreción en la insuficiencia renal crónica. Y el tratamiento, bueno, control constante de electrocardiograma, vía central, sonda nasogástrica si hay shock, ¿no? Una sonda vesical si hay oliguria y oxígeno si hay alguna alteración a nivel respiratorio, ¿no? Si está normal, entonces esto es un hiperclorémico. Pérdidas de bases, puede ser vías digestivas, diarreas, ostomías, biliopancreáticas, fístulas pancreáticas, intestinales o biliares, o tratamiento con colesteramina y pérdidas renales por una cistosis tubular renal o uso de diuréticos. El tratamiento, tratar la enfermedad de base, podemos dar bicarbonato, ¿sí? 0.6 por kilo por el bicarbonato deseado, ¿cierto? Menos el bicarbonato del paciente. Y el pH menos de 7.2 o bicarbonato menos de 9, ¿no? Obviamente, excepto en cetoacidosis diabética, que el pH es muchísimo menor de 6.9. Ahora, si es que estamos ante un caso de que aparte del pH está disminuido, también el PSO2 está aumentado. Y esto, por tanto, va a llevar a un aumento del bicarbonato renal de manera compensatoria, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que lo puede generar? Alteraciones de la vía aérea, ¿sí? Obstrucción o aspiración, depresión del sistema nervioso central, un TEC, por ejemplo, un ictus, una meningoencefalitis, el uso de drogas, alcohol, narcóticos, hipnóticos, o enfermedades pulmonares o de la caja torácica, un EPOC, un derrame pleural, una neumonía, una embolia pulmonar, un traumatismo torácico, ¿sí? Una neumonía, o trastornos musculares, un Guillain-Barré, tétanos, bulismo, miopatías, miastenia gravis, intoxicación por organofosforados e hipocalcemia. Y en la alcalosis, bueno, acá tenemos pues muy parecido también, si el pH está aumentado, si el bicarbonato está aumentado, obviamente esto es una alcalosis metabólica y esto va a llevar a una compensación respiratoria, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también la función renal. Si hay una insuficiencia renal, ¿no? Un cloruro de creatinina menos de 15.000 equivalentes por litro, entonces nosotros podemos saber, por ejemplo, si hay una hipovolemia, si hay una hipocloremia, si hay una hipocalemia, una hipomagnesemia o una hipocalcemia. Entonces, estas son pérdidas de ácidos, pueden ser gastrointestinales, pueden ser renales o pueden ser también por sudor, ¿sí? Tratamiento, la causa, reponer siempre la volemia. Podemos utilizar cloruro de sodio 0.9%, 2 a 3 litros en 24 horas, ¿no? O también podemos utilizar vía oral, ¿no? La reposición en casos leves. Y en casos de que si haya una función renal normal, hipertensión, si aumenta la actividad mineralocorticoide o también si hay hipocalemia. Las ganancias de bases, administración excesiva para una parada, por ejemplo, cardiorrespiratoria o en transfusiones excesivas, una sobredosis de cocaína o suplementos de bicarbonato. O por activación del eje mineralocorticoide por hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Estenosis de la arteria renal, un tumor secretor de renina o una hipertensión maligna. Tratamiento también de la causa, reponer el potasio, diuréticos distales como puede ser la espironolactona y en casos graves, pues obviamente podemos pensar también en diálisis. Las causas, si es una alcalosis respiratoria, tiene, por ejemplo, también el PCO2 está disminuido y por tanto hay una compensación renal, el bicarbonato va disminuyendo. Las causas, la hipoxemia, la enfermedad del sistema nervioso central, intoxicaciones, entre otros. El tratamiento, obviamente, de la enfermedad de base. Y aquí esto para que ustedes puedan
más o menos entender en qué casos o cuándo es que están ustedes ante un cuadro de trastornos mixtos, ¿no es cierto? O compensados o parcialmente compensados, ¿no? Porque tal vez en algún momento, tal vez ustedes en alguna rotación, en algún momento que han ido a la emergencia o han visto un AGA, han escuchado mencionar, ¿no? Esto es una acidosis metabólica compensada, ¿no? O parcialmente compensada o descompensada, ¿no? O hasta en los ejercicios que tal vez ustedes han podido revisar cuando han estado estudiando trastornos del equilibrio ácido-base, ¿no? Y bueno, para que más o menos lo podamos entender así, ¿sí? Miren, aquí esto está un poquito más sencillo porque nos dice, ¿no? Un pH menos de 7.35, esto es una acidosis, ¿no? Nadie va a decir lo contrario. Entonces tenemos aquí un PCO2 mayor de 45. Ajá, entonces estamos ante una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo está el exceso de base, ¿ya? Si es mayor de 3, entonces es una acidosis respiratoria con compensación parcial. Pero si está menos de 3, esto es una acidosis mixta, ¿sí? El signo, por si acaso, también se toma en cuenta, ¿ya? Si, por ejemplo, estamos con un pH ácido y tenemos un exceso de base de menos 3, podemos hablar de que estamos ante una acidosis metabólica. Y aquí valoramos el bicarbono, el PCO2, ¿no? Entonces, como que más o menos lo hacemos un poquito al revés. Y el PCO2 está más de 45, esto es una acidosis mixta. Si está menos de 35, esto es una acidosis metabólica con compensación parcial. ¿Sí? Y si, por ejemplo, tenemos un pH normal, ¿cómo vamos a decir esto es una alteración del equilibrio ácido-base? O está normal. Allá. Entonces vamos primero a ver cómo está el PCO2. Si el PCO2 está menos de 35 y el exceso de base está menos de menos 3, esto es una alcalosis respiratoria totalmente compensada. Pero si el PCO2 está mayor de 45 y el exceso de base está mayor de más 3, esto es una acidosis respiratoria totalmente compensada. Si tenemos el PCO2 normal, entre 35 y 45, vemos el exceso de base que está de menos 3 y más 3. Aquí esto realmente sí es un AGA normal y no hay trastorno del equilibrio ácido-base. Vemos el exceso de base. Si está menor de menos 3 y el PCO2 está menos de 35, esto es una acidosis metabólica totalmente compensada. Si el exceso de base está más 3 y el PCO2 está más 45, esto es una alcalosis metabólica totalmente compensada. Si el pH está mayor de 7.45, esto es una alcalosis. No hay nada que discutir aquí, ¿no es cierto? Si el PCO2 está menos de 35, esto es una alcalosis respiratoria, ¿sí? Este es un trastorno primario. Ahora vemos el exceso de base. Si está menos de menos 3, esto es una alcalosis respiratoria con compensación parcial. Si está más de más 3, esto es una alcalosis mixta. Sí, tenemos una alcalosis con un exceso de base más 3, entonces esto es una alcalosis metabólica. Vemos el PCO2, si está menos de 35, esto es una alcalosis mixta. Y si está más de 45, esto es una alcalosis metabólica con compensación parcial. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctora, una consulta. ¿Podemos llevar nuestra calculadora? Sí, sí pueden llevar calculadora. Ya, doctora, gracias. Bien, chicos, entonces, les deseo lo mejor. Sigan estudiando, nos vemos a las 8, ¿ya?